Bienvenidos a esta nueva serie llamada Sal, Ser y Hacer Iglesia. Vamos a estar hablando por varias semanas acerca de quiénes somos, qué es la iglesia y cómo se hace la iglesia. No vamos a levantar una crítica a las iglesias, al contrario, vamos a buscar hacia adentro de nosotros quiénes somos realmente. La Biblia dice que somos la sal de la tierra y hemos usado el concepto de sal en dos sentidos. Uno que es el de la sal como ese ingrediente que le ponemos al alimento, a las comidas. Y como dice la Biblia, ¿no? Somos la sal de la tierra. Y en otro sentido también, pensando en que este es un mensaje que retumba entre nuestras paredes y es salir. Como iglesia tenemos que salir y no solamente quedarnos donde estamos. Un amigo cuenta una historia que me sirve para ilustrar y para introducir este concepto y esta serie. Y él dice que su mamá preparaba el bistec encebollado a la hora del almuerzo y tenía una serie de pasos para hacerlo. Así que cuando le estaba enseñando a sus hijos a hacerlo, las instrucciones eran sencillas, ¿no? Poner la cebolla con aceite en el sartén, toma el bistec, pártalo a la mitad, póngale sal, póngalo en el sartén tanto tiempo, dele vuelta, sáquelo de ahí, póngale la cebolla y cómalo. Así que cuando está dando estas instrucciones, él le pregunta a su mamá que por qué hay que partir el bistec dentro del procedimiento, que no entiende esa parte de las instrucciones. Y su mamá le dice, bueno, pues no sé, así me enseñó mi mamá, así me enseñó tu abuela. Así que él con la curiosidad se va donde su abuela y le dice, abuela, ¿por qué cuando uno prepara un bistec hay que partirlo a la mitad? Y la abuela le dice, bueno, es que así me enseñó mi mamá, así me enseñó a hacer el bistec. Y él dice, ¿y nunca le preguntaste por qué? Ella dice, sí, resulta ser que en casa solo teníamos un sartén pequeño. Entonces el bistec no cabía ahí, había que partirlo a la mitad para que pudiéramos prepararlo. A veces a nosotros nos pasa como la historia del bistec. Estamos partiendo el bistec, estamos haciendo iglesia o estamos siendo la iglesia. Pero no sabemos por qué lo hacemos de esa manera. Y no es que está mal porque nos podemos comer muy bien el bistec hecho a la mitad, no pasa nada. Pero pensamos, esto es algo que no podemos cambiar. ¿Y qué tal si hay una forma diferente de hacerlo, que sea más productiva, más provechosa, más funcional, más efectiva? Entonces a veces nos encontramos como iglesia haciendo muchas cosas sin saber por qué las hacemos. El objetivo de esta serie y lo que pretendemos hacer es que vayamos a la base, vayamos a la fuente, ¿sabe? La iglesia no es un invento del ser humano. La iglesia es un diseño de Dios y por lo tanto es Dios quien nos puede decir cómo podemos ser y hacer iglesia de la mejor manera. A veces buscamos en nosotros mismos o en el mundo, ¿qué necesita el mundo para darle? Sin embargo, la fuente, el propósito, la realidad de la iglesia no está en la necesidad del mundo, sino en el propósito de Dios. Que por supuesto, dentro del propósito de Dios hay una necesidad en el mundo, pero no es la fuente el mundo, es Dios la fuente para que nos dirija y nos indique lo que tenemos que hacer. Así que vamos a tratar de entender el por qué partimos el bistec de esta manera y vamos a ver si podemos hacerlo de otra forma, siempre y cuando se pueda y se deba. A veces nos apegamos tanto a las formas de hacer las cosas que no concebimos la iglesia de otra manera, pero cuando nos vamos a las fuentes, vemos que las cosas cambian. Mateo capítulo 5, versículo 13, dice uno de los textos más famosos de la Biblia y de las parábolas de Jesús, que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. En nuestro trasfondo, cuando pensamos en sal, pensamos en el sabor del alimento, ¿no es cierto? Decimos, las cosas sin sal no saben igual,
A los que a veces les toca hacer alguna dieta de sal, dicen, me tengo que acostumbrar el paladar porque no estoy acostumbrado a comer productos sin sal. Después uno más o menos se acostumbra, pero no hay nada tan rico como ponerle sal a las cosas. En nuestro contexto, sin embargo, en el contexto de los oyentes de esta parábola, aquellos que están escuchando a Jesús contarla, es probable que su interpretación o que su entendimiento de estas palabras no sean semejantes a las nuestras del todo, no eran opuestas, simplemente tenían un contexto más amplio y quizás más profundo, porque resulta ser que lo que ellos estaban entendiendo, sí, es que la iglesia tenía que ser la sal, el cristiano tenía que ser sal para el mundo. Pero, a ver, ¿usted se ha imaginado cómo es la vida sin refrigeradora? Si alguna vez se le ha dañado su refrigeradora, se dará cuenta lo importante que es para nosotros en esta sociedad tener una refrigeradora. Si se le dañó o se quedó sin refrigeradora, ha vivido algunos días o semanas sin refri, se da cuenta de cuánto la necesitamos. Ese cajón ahí lo necesitamos urgentemente en cada una de nuestras casas. En algún momento me tocó hacerlo y uno dice, tengo que comer para allá, comprar para allá, no puedo preservar las cosas. Si en tu casa hay hormiguitas y no tienes refri, las hormigas acaban con lo que tengas. Las carnes no te duran, las cosas no se mantienen, no puedes tener leche, no puedes tener quesos. Muchas cosas se descomponen. Hoy los productos que compramos, al abrirlos hay que refrigerarlos. Y en aquella época no había refrigeradoras tampoco. Por lo tanto, la función importante la cumplía la sal. Para preservar los alimentos, ellos usaban sal porque no había refrigeradora. Así que la sal probablemente en sus oyentes despertó una idea mayor y era la de preservar, no tanto la de dar sabor. Nosotros decimos que somos la sal de la tierra porque le damos sazón a este mundo, decimos los cristianos, pero seguro en el entendimiento de aquellas personas que escucharon a Jesús, su primera idea probablemente fue la de preservar. La sal es un preservante. La sal evitaba la descomposición, desaceleraba la descomposición. Una carne está en estado de descomposición, el animal apenas muere, empieza a descomponerse y lo que hace la sal es retrasar ese proceso, conservar aquel producto para que rinda más tiempo, que es lo que nos hace hoy el frío, la refrigeración. ¿Y qué tal si vemos la iglesia de esa manera? ¿Qué tal si entendemos que Jesús está diciendo que los cristianos preservamos el mundo? ¿Qué tal si el Señor está diciendo, y me voy a llevar esta ilustración a decir que el mundo está en un estado de descomposición a causa del pecado, pero la iglesia preserva al mundo? La iglesia hace que el mundo no se descomponga, se destruya a sí mismo. La presencia de la iglesia en el mundo evita muchas cosas en este mundo. Y si lo viéramos de esa manera, nos damos cuenta de que la sal no sirve si no está en contacto con el mundo. La sal no sirve en el alimento a menos que entre en contacto con él. Y cuántas veces nosotros, como iglesia, queremos aislarnos del mundo para que no nos toque o nos contamine y nos olvidamos que nuestro verdadero propósito está en el contacto con el mundo, porque es el mundo el que se está descomponiendo y es la iglesia, es el cristiano el que puede preservar y evitar, retrasar esa descomposición. Qué interesante cómo cambian las cosas. Yo creo que si nos consideramos iglesia, si somos iglesia, tenemos que actuar como iglesia. Mateo capítulo 28, versículo 19, Jesús resume la gran comisión en unas palabras y le dice a sus discípulos: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato de Jesús para la iglesia nunca fue vayan y traigan, sino vayan y hagan. Hay intrínseco en el propósito de la iglesia un sentido de acción, de salir y de movernos.
Y si sumamos esta idea con la idea de la sal que preserva, vamos a pensar que a veces los cristianos y la iglesia de Dios está metida en su templo, un puño de sal en el templo, una montaña de sal dentro del templo y un mundo que se descompone necesitando esa sal. Tenemos que salir y por eso el propósito de esta serie es que salgamos, que nos sintamos movidos a salir y a preservar a este mundo. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo salimos y preservamos al mundo sin contaminarnos por él? ¿Cómo cumplimos ese propósito? Hay 4 señales que tiene toda iglesia o una iglesia que es saludable, que es sal, de acuerdo a esto que estamos hablando. Y quiero compartir contigo estas 4 características, estas 4 señales. Las encontramos justamente en la primera iglesia, la que hemos llamado y la que conocemos como la iglesia primitiva. Seguramente has escuchado ese término en algún momento. Si no lo has escuchado, bueno, lo que significa es la primera iglesia después de Jesús. Cuando Jesús asciende, envía al Espíritu Santo y entonces los discípulos comienzan esta iglesia. Eso lo encontramos en el libro de los Hechos. Esta iglesia primitiva es un modelo interesante donde encontramos estas 4 características, pero antes de que leamos y antes de que conozcamos las 4 características, yo quiero darte una precaución. Nosotros solemos exagerar y tal vez idolatrar lo que es la iglesia primitiva. Y decimos tantas veces, debemos volver a ser la iglesia como la iglesia primitiva, debemos ser como ellos otra vez, debemos volver a las sendas antiguas. Y en cierto modo sí, pero ahí es donde tenemos que tener cuidado. La iglesia primitiva no era una iglesia perfecta, eso en primer lugar. Era una iglesia que también tenía sectas, tenía excesos, había gente que no se había transformado auténticamente. Entonces no podemos pensar que en aquella iglesia no pasaban cosas malas. A veces tenemos esa ilusión de que leemos una buena parte, pero la Biblia no nos deja saber gran parte de esa convivencia de la iglesia. Nos da pequeños resúmenes y vamos a leer uno hoy, pero no significa por eso que todo era color de rosa en aquella iglesia, o que era una iglesia perfecta o ideal. No lo era. En aquella iglesia habían personas que estaban hablando falsas doctrinas y muchos los estaban siguiendo. Habían personas que no habían sido cambiadas y aunque todos dicen que compartían las cosas, había gente que no lo quería hacer. Habían algunos que vendían sus cosas para darle a los demás y otros que vendían sus cosas como si se lo fueran a dar a los demás, pero se quedaban con el dinero. Había muchas cosas que a veces no nos gusta mencionar, pero que son reales. Por lo tanto, la iglesia primitiva no era perfecta. La iglesia primitiva no permaneció en lo que dice Hechos 2 todo el tiempo. Lo vemos cuando leemos las cartas de Pablo, que son los años inmediatos a esta iglesia, y él tiene que corregir una gran cantidad de conductas que no están adecuadas. Esa fue parte de la iglesia primitiva. Entonces esta iglesia primitiva no permaneció todo el tiempo en lo mismo, sino que tenía sus etapas y tenía sus momentos. No podemos caer en la utopía de pensar que esa iglesia era perfecta. Entonces, nosotros no tenemos que ser la iglesia primitiva, ni tenemos que ser como la iglesia primitiva. Nosotros tenemos que ser la iglesia del presente. Tenemos que ser como la iglesia del presente. Podemos aprender principios de aquella iglesia, pero tenemos que entender que nosotros no vamos a ser sal para aquella generación. Vamos a ser sal para esta generación, y para poder ser sal en esta generación no podemos parecernos a ellos. Tenemos que tener los valores y fundamentos seguramente que esa iglesia tenía, pero no podemos aplicar en una generación y en una cultura semejante a la anterior, porque no es semejante a la anterior. Si tú quieres y si tú eres la iglesia, tienes que actuar como tal. Pero ¿cómo actúa la iglesia? ¿Cómo sabemos que podemos hacerlo, que podemos ser y hacer iglesia de una manera saludable? Encontramos las 4 señales de una iglesia saludable en la iglesia primitiva. Está en el libro de los Hechos, capítulo 2.
Y vamos a leer el versículo 42, porque ahí están resumidas las 4 características. Estos últimos versículos, todos los últimos versículos, desde el 41 al 47 de Hechos 2, son como un resumen de lo que vivía la primera iglesia. Y encontramos a lo largo de estos versículos estas 4 características, con más o menos detalle, pero están estas 4 características. Dice el versículo 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. 4 características. El capítulo 2 de Hechos está explicando lo que pasa con aquellos que se han convertido después del discurso de Pedro y todo lo demás que pasa. Cuando ellos ven las cosas que los apóstoles están haciendo después de ese discurso, después de haber venido el Espíritu Santo, y estas primeras personas que se convierten forman una iglesia o forman parte de la iglesia. Y ellos tenían estas 4 características: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían firmes en la comunión, se mantenían firmes en el partimiento del pan y se mantenían firmes en la oración. Estas son las 4 características que vamos a analizar. Entonces, si nosotros decimos que somos iglesia, tenemos que asegurarnos de que estas 4 características están en nosotros. Si tú eres la iglesia, entonces asegúrate de actuar como la iglesia. Asegúrate de vivir como iglesia. Primera característica, y es la enseñanza apostólica. En el versículo 41 dice que recibieron el mensaje y fueron bautizados. En el versículo 42 dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. En el versículo 43 dice que estaban asombrados por las señales que hacían los apóstoles. Hay una incidencia de los apóstoles en medio de todo esto y de una enseñanza. Las personas, los nuevos cristianos, la nueva iglesia que se está formando aquí, permanecía firme en la enseñanza de los apóstoles. De hecho, aparece el bautismo también como un símbolo de ser parte de algo. Y a este bautismo se llegaba por una convicción, porque habían escuchado un mensaje. Entonces el concepto de enseñanza apostólica nos lleva a entender que la primera iglesia se mantenía firme en la enseñanza de Jesús, porque los apóstoles habían tenido de primera mano la experiencia, la vivencia de la palabra de Jesús, habían convivido con él. Jesús les había enseñado todo lo que necesitaban. Este nuevo pacto que Jesús establece en su sangre estaba clavado, marcado, tatuado en la vida de los apóstoles. Ellos, por lo tanto, eran los que enseñaban. Recordemos que este pueblo en general inició siendo la iglesia judía que se convirtió a Jesucristo. Los discípulos lo que están haciendo es demostrándole a los judíos que Jesús es el cumplimiento de toda la ley judía. ¿Ok? Entonces permanecían firmes en la enseñanza apostólica, es decir, en entender que Jesús es el cumplimiento de la ley. No hablaban en contra de, no se oponían al judaísmo, no lo rechazaban, sino decían Jesús es el cumplimiento de la ley. Por lo tanto, los que iban acercándose a Jesús, los que iban conociendo la nueva iglesia, estaban firmes en la enseñanza de los apóstoles. Recuerda, si tú quieres ser una iglesia saludable, si queremos nosotros ser una iglesia saludable en ambos sentidos, tanto en tu vida independiente, individual, como en nuestra vida colectiva de iglesia, tenemos que estar firmes en la enseñanza apostólica. Si nosotros queremos ser iglesia, o si nosotros decimos ser iglesia, tenemos que actuar como la iglesia. Número 1, entonces, la enseñanza de los apóstoles. Número 2, está hablando de la comunión. El versículo 41 dice, se unieron a la iglesia, hay un concepto de unidad. El versículo 42 dice, se mantenían firmes en la comunión, hay cosas en común. Versículo 44, estaban juntos y tenían todas las cosas en común. El versículo 46 dice, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. El versículo 47 dice, cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Todas estas frases, estas ideas que se repiten en estos versículos nos dan una percepción de la
koinonía que ellos tenían. Eran personas o era una iglesia que tenía muchas cosas en común. No podemos tener cosas en común a menos que tengamos relación, porque todas las personas tenemos algo en común. El punto es encontrar qué tenemos en común con las personas. Quiere decir que una señal de una iglesia sana son las relaciones. O sea, que tengamos amigos dentro de la iglesia. Es esa nuestra realidad, porque la koinonía de la que se habla aquí está hablando de relaciones profundas, auténticas. No está hablando de participar en un culto, está hablando de algo más íntimo que eso. Es de encontrar cosas en común. Si tú eres la iglesia, tienes que actuar como tal. Entonces, ¿cuáles son las cosas en común que tienes con las personas con las que te congregas? ¿Eres parte de una iglesia, pero conoces a las personas o tan solo sabes de ella? No es lo mismo que sepas algo de alguien a que tengas una relación con alguien. Y una señal de una iglesia sana, además de que permanece en la enseñanza, que cuando somos muy espirituales creemos que eso es todo, también tiene que ver con las relaciones. Y es lo que nos hace falta a veces, tener relaciones íntimas. Dice que, interesante, se reunían en el templo todos los días, pero ellos no iban al templo cristiano, que viene de Cristo, iban al templo judío. Vamos a hablar de esto más adelante en la serie, pero se los dejo solamente para despertar un poquito la intriga. ¿Cómo es que ellos iban al templo judío donde enseñaban los maestros de la ley, pero eran cristianos que seguían a Jesús y que ahora tenían una interpretación dentro del nuevo pacto? Qué interesante. Pero ellos iban al templo, se reunían, habían encontrado en común que creían en el mismo Dios, que seguían a un mismo Dios, una misma ley. Ahora Jesús había venido y había hecho, no había invalidado esa ley, había ampliado el concepto de lo que significaba aquella ley. El tercer elemento, característica de una iglesia saludable es el compartir. Versículo 42 dice, en el partimiento del pan. El versículo 45 dice, vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. El versículo 46 dice, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Y el versículo 47 dice, disfrutaban de la estimación general del pueblo. Todos estos elementos nos hacen pensar en un concepto que es generosidad. La iglesia compartía con generosidad y nos damos cuenta que no solo compartían entre ellos, sino que compartían con los necesitados que no eran parte de los creyentes en Jesús. Por lo tanto, el pueblo los estimaba. Aquí hay muchos elementos importantes dentro de este compartir, porque mire que compartían el pan en casa, lo cual hace que no se trate de irnos a una reunión. Iban al templo, lo vimos antes, pero además venían a la casa. Hay un sentido de intimidad, de cercanía. Partían el pan como Jesús les había enseñado, lo cual nos decía que ellos en sus reuniones sociales recordaban a Jesús, como Jesús les había dicho. Ellos celebraban, dicho en términos para nosotros claros, celebraban la Santa Cena cada vez que se juntaban. Cada vez que uno de la iglesia venía a la casa, celebraban la Santa Cena, recordaban a Jesús y decían, somos hermanos por Jesús que resucitó, que entregó su vida y que volverá otra vez. Y además compartían comida con alegría y generosidad, disfrutaban estar juntos. Compartir es un elemento esencial dentro de la salud de la iglesia. Si nosotros somos iglesia y si tú eres iglesia, tienes que actuar como tal. La otra característica, la última pero no menos importante, es la oración. En el versículo 42 dice, se mantenían firmes en la oración. El versículo 47 dice, alabando a Dios. O sea que su relación no solamente tenía que ver con sus iguales, con las personas, sino tenía que ver con Dios. Había una relación con Dios, alababan a Dios, oraban todos los días, se mantenían firmes, había una constancia en su vida de oración.
No podemos pensar en una iglesia saludable que no tenga una relación con Dios, que no tenga una vida de oración. 4 características, 4 señales de una iglesia sana. La formación a través de la palabra, relaciones auténticas, generosidad y relación con Dios. Lo que quiero para cerrar este primer mensaje de esta serie es que te autoevalúes. No pienses en otra iglesia y no pienses en otro hermano de la iglesia. Piensa en ti mismo. Evalúate a la luz de estas 4 características, porque si desarrollas estas 4 características en tu vida personal, sí o sí vas a tener que desarrollarlas en tu vida de comunidad, o sea, de iglesia. Y te planteo 4 preguntas para que te analices y las uso como una forma de cerrar este mensaje. Número 1, ¿permites ser formado? ¿Estás permitiendo que haya una formación de parte de la iglesia? Porque puedes creer que te puedes formar a ti mismo, pero ¿permites que haya una formación en la palabra a través de la iglesia? Era lo que hacían con los apóstoles. Se permitían ser formados por ellos que habían estado en contacto directo con Jesús. Entonces, ¿permites la formación? ¿Eres alguien enseñable? Número 2, ¿te relacionas de manera auténtica con los miembros de tu iglesia? ¿Has hecho amigos? Recuerda que el que quiere tener amigos debe mostrarse como amigo y no esperar que le llegue. Entonces, si no tienes amigos dentro de la iglesia, no los has formado, no los has desarrollado, pero hay amigos en la iglesia, en nuestra iglesia, con quienes puedes compartir. ¿Te has relacionado de manera auténtica con ellos? Esa es la segunda pregunta. Número 3, ¿eres generoso? ¿Compartes de lo que tienes, mucho o poco? ¿Compartes con otros? ¿Conoces la necesidad de los demás? A veces nosotros pecamos por guardarnos nuestras necesidades porque nos da pena y nos olvidamos que somos familia y que debemos apoyarnos y estamos dispuestos a apoyarnos. Cuando tenemos una necesidad debemos compartirlo, y cuando queremos apoyar en una necesidad debemos compartirlo también. Entonces, ¿eres generoso? Y finalmente, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Puedes orar con los hermanos y por los hermanos? ¿Puedes rendirle honor a Dios con tu vida, con lo que haces? ¿Es tu vida adoración para Dios? Con estas 4 ideas nos quedamos por hoy. Vamos a desarrollar algunos otros elementos dentro de lo que significa ser o hacer iglesia. Yo solo quiero recordarte una cosa más, y es que si tú eres iglesia, tienes que actuar como tal.